¿Qué? ¿No sabes que ya ha regresado? ¿Has dicho que el señor ha regresado? Hay que estar al tanto del regreso del Señor. Hay que escuchar. Así es. Si queréis creer en Dios en China, no transigid. ¡Registra! Eso no es un gobierno, parece la mafia. Los vencedores se han forjado gracias a la represión y las dificultades. Es cierto. Hola, Shutao. Juan, ¿Cuánto tiempo sin verte? años creo. ¿Ya está tu hijo en secundaria? El año que viene. Es 2 años mayor que mi hijo. ¿De verdad? Sí. A propósito, los niños sufren una presión inmensa. Además de estudiar conocimientos, también los someten a todo tipo de interrogatorios. Y el gobierno del Partido Comunista de China planifica las preguntas. Sí. A fin de exterminar las creencias religiosas, utiliza a gente de todos los sectores para que capturen a cristianos. Su mano negra alcanza incluso a los niños. Utilizan a niños para atraparlos. Hace muy poco, la escuela de mi hijo hizo una sesión de preguntas con premios. Inquirían a los alumnos por la situación religiosa de sus familias. La escuela de mi hijo también investiga la fe religiosa. La maestra de mi hijo preguntó: ¿quiénes tenéis una imagen como esta en casa? ¿Qué imagen? Una imagen con varios corderos y una cruz. ¿Tenéis la Biblia en casa? ¿O este libro? ¿La palabra manifestada en carne? Son muy minuciosos. ¿Visitan vuestra casa desconocidos, hombres y mujeres mayores? Contádmelo. Quien me lo cuente recibirá pan, leche y también una recompensa de 100 yuanes. ¡Qué astucia! El maestro de mi hijo fue más directo. China es un país con un régimen de gobierno ateo. No se permite creer en Dios. Lavan el cerebro a los niños. La policía busca creyentes en Dios por todas partes. Si alguna familia cree en Jesús, en el catolicismo y sobre todo en Dios Todopoderoso, debéis informar de ello o contármelo a mí. Si no lo contáis y se descubre que es así, ¿qué? No seguiréis vuestros estudios. ¡Qué amenaza tan descarada! Mi hijo sintió mucho miedo. Se le salía el corazón del pecho. Si levantaba la mano, me traicionaría. Si no lo hacía, podrían descubrirlo y expulsarlo. ¿Y qué ocurrió? Al final, mi hijo tomó una decisión. ¿Cuál fue? Di algo. ¿Qué decidió? Decidió callarse. Un modo de decidir. La maestra de mi hijo no es tan fácil de tratar. ¿Y por qué? Zensiolei, ¿alguna vez visitan desconocidos tu casa? Señorita, a mi casa van de visita muchos mayores desconocidos. Unos van una vez y otros van muchas. Mis papás son muy amables con ellos. ¿Lo contó todo? Vaya, Zensiolei, qué buen chico eres. La próxima vez que vayan, llámame de inmediato, ¿vale? Señorita, ¿tengo que llamarla cuando la gente compre cosas? ¿Cuando compren cosas? Mi familia tiene una tienda de 24 horas. ¡Ah! ¡Son clientes! Sí. ¿Qué os parece? ¿Es eso fácil para un niño que va a la escuela? Días después, mi hijo nos trajo un formulario. Yo también recibí un papel. Carta a los padres de alumnos. Los padres no pueden enseñar a sus hijos a creer en Dios. Debe garantizarse que no tengan fe religiosa y que obedezcan por siempre al partido. Al ver que solo contenía palabras de blasfemia y negación de Dios, casi estallo de la rabia. Esto es un intento de la escuela para engañarnos. Si firmamos, blasfemamos contra el Señor. Si no, nos delatamos. Sí. ¿Qué manifestó el Señor Jesús? Por eso os digo,
Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. No podía firmar aquel papel. Exacto. Me giré, observé a mi hijo. Miraba al suelo enjugándose las lágrimas. Si no lo firmamos y los mandamos a la escuela, se meterán en líos. Mi hijo dijo: Papá, fírmalo, no tienes por qué pensar de ese modo. ¡Ah, caca! Oye, tiene miedo y no sabe qué hacer. No podemos criticarlo. Yo no le critico. Quería decir que lo firmé con la palabra caca. ¿Caca? ¿Sí? ¿Dio resultado? Mi nombre en español es Caco, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Caco se parece a caca. Son dos palabras muy similares. Pues así fue como lo solucioné yo. Oye, el Partido Comunista es muy tramposo. ¿Quién sabe qué más intentará? Verás, al poco tiempo me di cuenta de que le pasaba algo a mi hijo. Volvía a casa después de la escuela y se sentaba en el sofá con la mirada fija, no hablaba. Mi hijo también era cada vez más introvertido. Se encerraba en su habitación y no sabíamos qué hacía. Como padres hemos de hablar con nuestros hijos. Tienes toda la razón. Hijo, ¿te pasa algo? ¿Me lo cuentas? ¿Has suspendido un examen? ¿Te peleas con un compañero? ¿Sabes? Cuando le pregunté, se le empezaron a caer las lágrimas. Miró al suelo en silencio. Mi hijo también miró al suelo sin contestar. Hijo, como creyentes debemos ser honestos. Si ha pasado algo, debes contármelo. Vamos, cuéntamelo. Papá, ¿puedo dejar de ir a la escuela? Papá, en la escuela hay mucha presión. No quiero ir. Un niño tan pequeño debe ir a la escuela, ¿no? ¡Claro! Le convencí y tras un gran esfuerzo aceptó. Unos días después volvió frotándose la cara. Y mi hijo tenía la cara pálida, como si algo lo hubiera asustado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te has peleado con alguien? Háblame. ¿Estás ocultándome algo? No me he peleado. Tropecé corriendo. Nada. Es que no he dormido bien. Tienes los brazos y las piernas hinchados. Me estás mintiendo, ¿verdad? Iré a ver al director. Preguntaré en la escuela. En cuanto lo dije, se le volvieron a caer las lágrimas. Papá, no vayas. No hace falta que él lo diga. ¿Ha pasado algo en la escuela? Tras muchas preguntas, descubrí que la policía del Partido Comunista había ordenado a la escuela que los niños contaran la situación religiosa de sus familias y que los había atemorizado en varias ocasiones. Su maestro les había dicho que si se lo contaban a sus padres, los pegaría con mayor dureza. ¿Lo oís? ¿Cómo se iba a atrever a contarlo? Ese día, la maestra llevó a mi hijo y a otros alumnos a una sala oscura. En la sala vieron que estaban el director y los maestros. Pero, ¿qué pasaba? Les habló el director. Si la familia de alguno cree en Dios, que lo admita. Si lo hace, podrá irse. Al no hablar ninguno de los niños, el director lanzó una mirada al maestro que estaba a su lado. ¿Y qué quería hacer? El maestro agarró una caña de bambú y comenzó a pegar a los niños. Estaban tan asustados que palidecieron. Intentan obligarles a confesar. Ningún estudiante admitió nada, así que el director montó en cólera. ¿Cuánto tiempo habrá que hacer esto? Si no confiesan, ¿qué les diremos a nuestros superiores, eh? El maestro, al oírlo, se volvió y miró a mi hijo. ¡Tú! ¡Ven! Cuando vio que el maestro le llamaba, se puso a temblar. Seguro que el maestro dijo: ¡Habla! ¿Tu familia cree en Dios? Fue lo que dijo. Cuando vio que mi hijo no hablaba, se levantó y le dio una bofetada. Luego le pellizcó la cara y no se la soltaba. Le pellizcó tan fuerte que le hizo sangrar. Son bestias disfrazadas de hombres. En estos años, jamás le he levantado la mano a mi hijo. Ni yo tampoco. Otro maestro no podía seguir mirando. Director, ¿por qué no acabamos ya con esto? Si no descubrimos a nadie y la gente se entera de lo que pasa, no nos favorecerá. Exacto. Es una orden. ¿Quiénes somos para desobedecerla? Si la gente se entera, el Partido Comunista nos apoyará. Si ofendemos al Partido Comunista por no hacer esto bien, no nos resultará agradable. El Partido Comunista está detrás de esto. Pues claro. Y mi hijo me contó lo que pasó luego. ¿Qué pasó? Que el director obligó a unos alumnos mayores a poner
unas toallas mojadas sobre los hombros de 2 niños. Y encima les pusieron unas hojas de acero. ¿Para qué se las pusieron? Emplearon plumas eléctricas para darles calambre. ¿Qué? ¿Qué ser humano haría tal cosa? No son más que unas bestias. Los 2 niños se desmayaron electrocutados. Solo pararon porque tenían miedo de matarlos. Le pregunté a mi hijo qué pensó en ese momento. Me dijo: no podía obedecerles. Si confesaba, la policía te habría detenido. Pero papá, tengo mucho miedo. No podemos dejar que los niños sufran así. Hay que hablar con ellos. Llegué a la puerta del despacho del director. La madre de otro alumno lloraba y gritaba: ¿qué están haciendo en esta escuela, ¿Cómo le pegan así a mi hijo? Es un niño pequeño. Esto es ilegal. Voy a demandarlos. Eso. La escuela tiene que responder. Escuchen, por favor, padres. Hubo que hacerlo. Fue una orden del gobierno. Solo hicimos lo que nos mandaron. No ayudará a que nos monten un escándalo. Con el apoyo del malvado Partido Comunista a la escuela, ¿cómo conseguirá la gente que se haga justicia? Un padre que llevaba gafas estaba furioso. El Partido Comunista gobierna el país, ¿sí qué? ¿Puede actuar ilícitamente? ¿Significa eso que puede maltratar al pueblo? Sí. ¿No quiere que el pueblo crea en sectas? El Partido Comunista es la verdadera secta. Sí. Si acatan su iniquidad, serán castigados. Eso es. El Partido Comunista hace lo posible por perseguir la fe y atacar la justicia. Hace mucho que el pueblo ya no lo discernió. Por favor, padres, tranquilícense todos, por favor, tranquilícense. Comprendo lo que sienten, pero ya les he dicho que el gobierno nos dijo que teníamos que buscar gente que creyera en Dios. Y muchas escuelas están aplicando esta orden. En algunas, la propia policía lleva a cabo el interrogatorio. Eso es mucho peor que lo que hacemos aquí. Explícame qué quería decir. En vez de disculparse, ¿quieren asustarnos con la policía? Creo que él no intentaba asustaros con eso. ¿No? Eso sucedió en la escuela de mi hijo. ¿Qué? Aquel día, el aula de mi hijo estaba llena de gente. ¿Quiénes eran? Además de los alumnos, había más de 10 maestros, 2 directores y 2 policías. Y en la tarima había un alumno de pie con la cabeza agachada. ¿Por qué estaba allí? La policía, en sus investigaciones sobre los creyentes, había averiguado que la familia de ese alumno creía en Dios. Vaya. Detuvieron a sus padres, registraron su casa y luego llevaron al alumno a la escuela. ¿Qué hicieron? Un policía dijo: ¿lo veis, verdad? Tiene una familia religiosa. En su casa hemos encontrado este libro, la palabra manifestada en carne. Si alguien tiene este libro en su casa, más le vale informarme de ello. En China no se permite creer en Dios. Él sirve de ejemplo. Y cuando acabó, ¿qué? El otro policía cogió una porra eléctrica y le dio descargas al chico en la cara. Y eso le produjo una ampolla enorme en la piel. El alumno se puso a aullar de dolor. Si no era más que un niño. Eso al policía no le importó en absoluto. Siguió dándole descargas al niño y luego le golpeó las piernas con un palo. Son unos demonios. Ninguno de los directores ni de los maestros se atrevió a impedir aquello. Estaban aterrorizados con el Partido Comunista. Mi hijo tenía tanto miedo que le temblaban las piernas, tenía la cara pálida. No se atrevía a levantar la vista. Desde aquel día, mi hijo siempre estaba muy nervioso en la escuela. Y por la noche tenía pesadillas en las que la policía iba a interrogarlo. Aquello lo traumatizó. Mi hijo me dijo: papá, cámbiame a otra escuela. ¿Cambiarlo? Tengo mucho miedo. Tu hijo no se da cuenta de que el Partido Comunista controla todas las escuelas. Exacto. En escuelas de todo el país ha habido palizas de policías a estudiantes. Cierto. La policía iba a algunas escuelas con las pistolas cargadas, obligaba a los niños a romper libros de la palabra de Dios y les hacía estampar su huella en unos papeles en los que prometían que jamás creerían en Dios. Pero... Si alguno se niega, le dan una paliza de inmediato. Eso es pura maldad. También amenazan con detener a los alumnos. El Partido Comunista de China está rabioso y ávido por detener a creyentes en Dios. Últimamente, ¿no ha empleado toda clase de métodos para oprimir y detener a creyentes en Dios?
Visitas notorias y clandestinas, recompensas por denunciar, escuchas telefónicas, emboscadas, seguimientos, casos falsos, registros, multas, confesiones forzosas, sentencias ilegales y asesinatos. El Partido Comunista Chino es la personificación del diablo. Debe ser maldecido. Dios Todopoderoso dice, desde el tiempo de la creación hasta hoy, el diablo nunca se ha comportado bien. Siempre ha interrumpido, molestado. Vaya un rey de los diablos, ¿cómo podríamos tolerar su existencia? No descansará hasta que haya perturbado la obra de Dios y la haya hecho trizas, convirtiéndola en ruinas. Como si quisiera oponerse a Dios hasta el final, hasta que uno o el otro perezca. Se opone a Dios deliberadamente y se acerca cada vez más. Hace tiempo que su odioso rostro ha sido desenmascarado y ahora está magullado y golpeado en una terrible y difícil situación. Todavía no cede en su odio a Dios. La palabra de Dios va directa al grano y revela la esencia demoníaca del Partido Comunista Chino que se opone a Dios. Con tal de eliminar su obra y erigir un país ateo, el Partido Comunista utiliza de manera violenta todos los métodos para perseguir a los cristianos. Utiliza las escuelas y la policía para hacer daño y abusar de los niños con el fin de localizar cristianos. No parará hasta encontrar y destruir a todos los cristianos. El Partido Comunista comete maldades, enfurece a Dios y al hombre. Es intolerable para el cielo y un día recibirá el justo castigo de Dios. Amén. Palabras me han devuelto a ti, me entrenaré en tu reino, noche y día, tantas pruebas y dolor, tantas tribulaciones, muchas veces lloré y sentí aflicción. Y muchas veces en la trampa de Satán caí, pero tú nunca te separaste de mí. Me guiaste en la adversidad, me cuidaste en muchos peligros. Ahora sé que me amas a mí. Tú me guías a una nueva vida, gozando tu palabra, entiendo tu voluntad. Tus palabras me juzgan y me limpian de corrupción. A través de tus pruebas he aprendido a obedecerte. He crecido en su palabra y he conocido a Dios. Haré de mi deber por tu testigo y gloria. Te amaré para siempre, sea bendecido, maldecido. Feliz estoy en tu misericordia. Te daré mi auténtico amor y no te haré esperar. Te daré mi puro amor para que disfrutes de él. Te daré todo mi amor, te dejaré ganarlo. Te amaré para siempre. Satisfacerte es mi deseo.
须彻底取缔宗教，尤其是全能神教会，一日不取缔，一日不收兵。都听明白了吗？明白。行动。是。你们几个干嘛呢？是不是在聚会？国家有规定，凡是3人以上聚在一起，就是非法聚集，就是扰乱社会秩序，都给我带走！走。末世的基督带来的是生命，带来的是长久的、永远的真理之道。这真理就是人得着生命的途径，是人认识神、被神称许的唯一途径。都闭动！警察！他妈的，这次判你个10年8年的，看你还信不信神！或许有一天，我被中共抓捕迫害，这是唯一受逼迫，我心清楚明白。或许我犹如瞬间坠落的烟火，我仍会骄傲地说，我接受了幕后基督。如果我不能看见国度福音扩展的盛况，我也会献上最美好的祝愿。如果我不能看见国度实现的那一天，能在今天羞辱撒旦，我心里快乐平安。神话语传遍天下，光明也出现在人间，基督的国度在患难中产生建立，黑暗即将过去，公义曙光已出现，世界与世事已经为神做出了见证。老老实实的交代，免受皮肉之苦。说不说？打！或许我寻到不能再把神见证，仍有无数圣徒传播着国度福音的火种。尽管我不知道这坎坷路能走多远，我也会把一颗爱神的心奉献，见证神末世做工，在地同行神的旨意，能为传扬真理献身，是我们的荣幸。患难压不垮，炉火炼纯净，撒旦权势之下，走出一般的圣经兵。神话语传遍天下，光明也出现在人间，基督的国度在患难中产生建立，黑暗即将过去，公义曙光已出现，世界与世事已经为神做出了见证。神话语传遍天下，光明已出现在人间，基督的国度在患难中产生建立，黑暗即将
光已出现，世界与事实已经为神做出了见证。神话已传遍天下，光明已出现在人间，基督的国度在患难中产生建立，黑暗即将过去，公义曙光已出现，时间与事实已经为神做出了见证，时间与事实已经为神做出了见证。心